Estamos de regreso. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por sus mensajes de cariño. Muchas gracias. Oigan, hoy por la mañana se dieron a conocer varias encuestas, todas ellas dándole una ventaja considerable a Claudia Sheinbaum rumbo a la silla del Águila. Para su servidor, este arroz está más que cocido, por supuesto. Hace falta revalidarlo en las urnas y eso dependerá directamente de la gente que apoya a Claudia Sheinbaum y que salga a votar de forma masiva, no solamente para conseguir la presidencia, sino también la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de la Ciudad de México, que son los puntos esenciales para el partido Guinda en esta elección. Una ventaja. Insisto, que hace falta de que se confirme, pero de 20 puntos, 25 puntos, es una ventaja que nos muestra que del otro lado no hubo absolutamente nada durante todos estos meses, que evidencia que desnuda una estrategia totalmente fracasada, decisiones totalmente fallidas, erróneas, sin ningún ápice de intelecto, de análisis, de estudio. Voces que solamente se escuchaban entre ellos, ¿no? Miradas que solamente se cruzaban entre ellos y una realidad muy distinta, muy, pero muy distinta a la que se pensaba o se creía o se cree y se piensa que existe al interior del equipo de Xóchitl Gálvez. Para mí, esta será la peor campaña que yo haya visto en toda la historia desde la joven democracia mexicana, proveniente de un partido de oposición o de un partido oficialista. Si hacemos un poco de historia, para no irnos tan lejos, en 1988, todos vimos la campaña, por supuesto, de Carlos Salinas de Gortari, una campaña que tenía pues a todos los medios a su favor, que tenía al poder presidencial completamente de su lado, pero que se enfrentaba a una escisión al interior del PRI, que se enfrentaba a un rompimiento en el otrora partido hegemónico y que marcaba precisamente el derrotero de un país. En ese momento el fraude se impuso, en ese instante el neoliberalismo tomó el control absoluto y así nos fue durante tantos y tantos años, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue hecho a un lado por el sistema que en ese momento había tomado la determinación de dejar el nacionalismo y transformarse en una de las peores versiones financieras que existe en la actualidad y que únicamente está diseñada para fortalecer élites y criminalizar a la pobreza. Después, Ernesto Cedillo Ponce de León, una elección violenta, una elección en donde fue asesinado el candidato oficial a la presidencia de la República, una elección en donde la gente salió a votar con miedo, una elección en donde México se dio cuenta precisamente de hasta dónde llegan las consecuencias de las fracturas de la élite, de los enfrentamientos de los dueños del sistema que eran capaces de todo, absolutamente de todo, con tal precisamente de imponer su voluntad. Sí, Cedillo se ha convertido en un candidato sumamente votado, pero en muchos sentidos, por la forma en cómo se operó después del crimen de Colosio y la manera en cómo los priistas manejaron cada uno de sus respectivos intereses, sin imaginarse esos priistas de viejo cuño, esos priistas como Fidel Velázquez, como Jorge Hank, como por supuesto, no, Carlos Hank padre, por supuesto, y otros, Fernando Ortiz Arana y otros más, que Cedillo sería aún más neoliberal que el propio Carlos Salinas de Gortari y que los haría a un lado de manera decisiva y que les iría quitando precisamente poder, a tal grado que impidió que su candidato, Roberto Madrazo, pudiera ser el representante del tricolor en la mañana elección del 2000 y colocó al personaje que era más fácil de derrotar a un gris Francisco Labastida Ochoa. A partir de ahí nos topamos con estas campañas, una campaña de Labastida verdaderamente floja, cansina, basada totalmente en las artes priistas, pero sin poderlas desplegar como a ellos les hubiera gustado y que fue arrasada por Vicente Fox Quesada, que llegaba con este empuje, por supuesto, de lo nuevo, del personaje contestatario, del personaje carismático, del personaje que no se limita, que no tiene filtro, que rompe cualquier canon, el establishment político. Logró engañar
nos logró engañar a muchos de nosotros. 2006, una elección en donde Felipe Calderón Hinojosa, haya sido como haya sido, llevó a cabo un fraude mayúsculo, apoyado precisamente por el gobierno, pero sobre todo por el sistema financiero, por los empresarios, quienes determinaron que no era el momento para que López Obrador llegara a la primera magistratura del poder. Tenía que mantenerse un sexenio más, los panistas, sobre todo para profundizar lo relacionado con la guerra en contra del narcotráfico, esa estrategia securitaria que hundió a nuestro país en una tragedia que hoy por hoy continuamos pagando. 2012, con candidatos como Josefina Vázquez Mota, que fue abandonada a su suerte por Felipe Calderón, por su partido, quienes incluso el propio Vicente Fox Quesada se atrevió a decir públicamente que él iba a votar por Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que fue un personaje creado por los diversos intereses empresariales. Y en este punto empezaron a pasar cosas que en esta elección, vaya que están cobrando factura. El desprestigio del PAN y del PRI. Ya les compartí en la mañana un análisis muy certero del doctor César Pineda, en donde dejen claro los porcentajes que fueron perdiendo estos dos partidos conforme se acercaba el 2018, el desprestigio que alcanzaron los presidentes en turno, Calderón, Fox, Enrique Peña Nieto, cómo la gente cada día más se desalentaba, se desanimaba al ver los resultados de estas administraciones emanadas de estos partidos políticos y cómo poco a poco comenzó a migrar sin que estos grupos se dieran cuenta hacia la otra opción que comenzaba a consolidarse ya como una realidad. De ahí precisamente la paliza del 2018. La gente, por ejemplo, que votó por Fox en el año 2000, ya no lo hizo en su totalidad por el señor Felipe Calderón Hinojosa. Y la gente que votó por Felipe Calderón Hinojosa ya no lo hizo por Josefina Vázquez Mota. Y los que votaron por Josefina Vázquez Mota ya no lo hicieron tampoco por Ricardo Anaya. Y hablamos simplemente de la derecha, del priismo. Bueno, ¿qué le puedo decir del PRI? Que usted no lo sepa y que no lo hemos platicado ya en otras oportunidades. Lo cierto es que Xóchitl Gálvez llegó a esta contienda cargando con una verdadera losa, una losa imposible, por supuesto, de superar, pero eso no le exime a ella y a su equipo de haber realizado una campaña de ocurrencias, de absurdos, de mentiras, de comportamiento infantil, alejada completamente de cualquier posibilidad de triunfo, no solamente por lo que le menciono, sino porque desde adentro jamás tuvieron la inteligencia, la capacidad, la sagacidad de entender el momento político electoral que vivía nuestro país y que para ellos fue mucho más fácil hablar de una elección de Estado, fue mucho más fácil hablar precisamente de que el presidente nos tiene a todos como peje zombies y demás gracias a los programas sociales, sin mirar hacia adentro, sin preguntarse realmente qué es lo que están ofreciendo. Ofrecieron a Xóchitl Gálvez un producto hecho a la medida de los intereses, ideas, conceptos y visión de Claudio X González, de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, quienes junto con otros conductores, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Adela Micha, en fin, intentaron inflar a un fenómeno que por obvias razones jamás existió. Algunos me decían, es que no cuajó. Yo creo que jamás existió. Más allá de las notas, más allá de los comentarios, más allá de la polvadera de redes sociales, Xóchitl jamás tuvo la oportunidad de ganar. Xóchitl jamás logró alzar el vuelo. En un momento dado incluso se amenazaba con perder a su base electoral, que se dio cuenta precisamente de lo limitado que era su candidata. Sí, una mujer ocurrente, una mujer dicharachera, una mujer de risa fácil, pero una mujer sumamente ignorante, una mujer incapaz de enfrentarse a las vicisitudes diarias, una mujer que no lograba articular ni una sola oración correctamente y completa, una mujer que no tenía la mínima capacidad para discutir de temas profundos, una mujer que depende totalmente de lo que le escriban para poder desarrollar una idea, para poder desarrollar un concepto de nación que cuando tú compites por la presidencia tendrías que traerlo ya hecho, así, en la punta precisamente de la lengua. Xóchitl Gálvez fue una pésima, pésima candidata, pero ojo con esto, no fue la única. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta debacle? Xóchitl llega después de que el presidente de la República maneja perfectamente sus cartas, les hace creer que Xóchitl
es la candidata ideal, es la candidata a la que él teme, es la candidata que puede simbrar el apoyo de Morena y de los simpatizantes de Morena a Palacio Nacional. Explota la superficialidad de estos personajes que no se dan cuenta de lo profundo que es ese vínculo entre una mayoría con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso va más allá del tema de resultados tangibles. Pasa por una cuestión de representatividad, porque el presidente lo pudo haber hecho bien, lo pudo haber hecho mal, pero siempre ha contado con la confianza de una mayoría que se siente a gusto por el hecho de que por primera vez en la historia de este país, un primer mandatario volteó a ver a los más necesitados, giró la perilla para beneficio precisamente de una clase trabajadora, para beneficio de los sectores que durante mucho tiempo habían sido pisoteados, por decirlo menos, por estos personajes que ahora piden precisamente tu voto. Xochitl nos quiso contar el cuento de las gelatinas, nos quiso contar el cuento del papá, después se contradijo, fue evidenciada desde un principio, con un periodicazo la ubicaron como un personaje metido en los conflictos de interés. Pero ¿quiénes estaban detrás de Xochitl? Claudio X González, este hombre que está nacido para perder en política, que no tiene ninguna capacidad de liderazgo, pero sobre todo que su visión de las cosas es tan sesgada, tan limitada, completamente cercada por sus propios prejuicios, que el tipo no entiende que para ganar en política sin fraudes ni triquiñuelas, tienes que enlodarte los zapatos, tienes que dejar de lado las guayaberas caras y tienes que salir a conocer a ese votante al que este hombre desprecia. Y lo desprecia porque la élite desprecia regularmente al mexicano y mexicana de a pie. Entonces, con base precisamente a este tipo de circunstancias, pues nos topamos con un alejamiento total desde el origen por parte del gran ideólogo de esta campaña. A su lado, Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, Enrique Krause, personajes acostumbrados a darle la razón al jefe, a escribir lo que el jefe quiere escuchar, a declamar lo que la esposa del jefe quiere aplaudir. No son personajes que tengan criterio propio. Y ahora lo vemos con esa estridencia, esa gritería, en donde piden que se anule la elección, en donde hablan de que no hay piso parejo, en donde denuncian que el presidente se metió con estos videos verdaderamente anquilosados y ridículos donde le piden a los jóvenes que voten por aquellos que le han hecho daño precisamente al país. Nos topamos con un grupo empresarial, intelectual, completamente, completamente rebasado y enterrado por sus propios demonios. Xochitl, por eso se lo digo, no es la única responsable. ¿Qué me dicen los dirigentes de los partidos? Marco Cortés, el personaje más tonto, el líder más tonto que ha tenido Acción Nacional en toda su historia, capaz de llegar a niveles de cinismo en donde nos muestra los acuerdos gangsteriles, de hacer berrinche constantemente cuando algo no sale como él piensa o quiere, comportándose como eso, como un niño menor de edad a quien le quitan la paleta y por lo tanto reacciona de esa forma. Jesús Zambrano, un hombre completamente traicionado por sí mismo, un hombre que vive del erario y mama del erario y se mantiene del erario y que es un personaje ya totalmente, pero totalmente sumido en la mediocridad política, pero de esos que encontraron en la política su forma de vida y no piensa soltar el hueso. Alejandro Moreno, ¿qué cara tiene Alejandro Moreno para hacer lo que sea, no? Alejandro Moreno es un tipo sumamente inteligente, se lo digo en serio, ¿eh? No crea que no, es un tipo inteligente, pero es un tranza, es un corrupto. Es un tipo que es tan inteligente que sabe utilizar esa inteligencia para cuestiones completamente deleznables. Esos personajes son los verdaderos responsables del fracaso de Xochitl Gálvez, de una elección que amenaza con ser verdaderamente desastrosa y que por eso ahora están echándole toda la carne al asador para tratar de recuperar algo en la Ciudad de México, para tratar de recuperar diputados y senadores o de plano intentar llevar a cabo la anulación. Yo se los he dicho, estoy seguro que van a pedir la anulación,
Va a ser interesante ver si pueden articular manifestaciones, si pueden articular argumentos más allá de los leguleños, y va a depender mucho, por supuesto, del Tribunal Electoral hasta dónde quiera llevar el resultado de estas elecciones, porque, insisto, lo que se ha mostrado hasta ahora no justifica más allá de los puntos y comas que vienen en un papel y que son utilizados para beneficio de unos cuantos y los que mejor acceso tienen a los mismos, no justifica en ningún sentido ninguna, pero ninguna anulación. Me queda claro, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, ¿y qué hubiera pasado si Xóchitl no hubiera sido la candidata? Bueno, si hubiera sido Santiago Krill, hubiera sido exactamente lo mismo. Krill es un candidato sumamente malo, es la verdad. Nada más que bien peinadito y bien bañadito. Enrique de la Madrid, aunque tenía ese punch, esa idea, es una versión más joven de Santiago Krill Miranda. Yo creo que Lili Telles y Beatriz Paredes hubieran dado una pelea diferente, pero al final de cuentas hubieran topado con la misma pared que mencionábamos hace un minuto, ¿no? Es decir, el desprestigio de los partidos que las impulsan, un desprestigio que hunde a cualquiera. El PAN y el PRI podrían tener un equipo de fútbol manejado por Pep Guardiola y ese equipo todo el mundo pensaríamos que se robó el partido. Así de sencillo. ¿Por qué? Por el origen precisamente de estos partidos políticos y de la manera como ellos han actuado. Xochitl no es la única culpable, pero sí es culpable de sus propias decisiones, si es culpable de haber oído el canto de las sirenas, si es culpable de haber sido cómplice de campañas negativas, si es culpable de haber hecho acusaciones sin ningún sustento y de haber bajado a los niveles tan deplorables como ha bajado en la manipulación de tragedias para tratar de ganar votos. Paredes hubiera, como lo hemos dicho en otras ocasiones, buscado esa franja de centro izquierda de la política nacional para tratar de arrebatarles votos a Morena en ese sector, pero hubiera tenido que remar ante la corriente por la postura de los panistas, quienes la ven demasiado priista para darle su apoyo. Entonces, la realidad es que estamos a nada de poder dar el veredicto final de una campaña que ha sido desastrosa, de una campaña que ha sido verdaderamente deleznable, de una campaña que nos ha puesto sobre el escenario a una oposición derrotada moralmente, a una oposición que jamás supo cómo rearticularse, a una oposición que jamás entendió de lo que se trataba precisamente esta disputa, que con toda la soberbia del mundo pensó, creyó que derrotar a Andrés Manuel López Obrador era la cosa más fácil. ¿Por qué razón? Porque López Obrador no es ese animal político que todo mundo dice. López Obrador es un accidente histórico y cualquiera de nosotros puede descubrirlo, puede escudriñarlo, puede darse cuenta de cómo se maneja sin entender que cuando ellos van, López Obrador ya viene y que muchas de las decisiones que ellos tomaron durante todo este sexenio fue a raíz precisamente de lo que el presidente les decía desde la mañanera. Ojalá que después de este resultado, que insisto, puede resultar verdaderamente dramático para la oposición, comience una especie de renovación de la misma, comience un proceso de autocrítica de los personajes que hay en los partidos de oposición y que valen la pena, y que logren imponerse a este control que durante tantos años han llevado a cabo los personajes siniestros, los personajes que abandonaron a este país desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Yo creo que ese es uno de los puntos también más interesantes que va a dejar el López Obradorismo, un nuevo sistema completamente de partidos, porque ojo, los partidos los necesitamos, por supuesto, los partidos son necesarios, pero no este tipo de partidos. Se requiere gente que comprenda que estamos ya en el siglo XXI, que comprenda que estamos en un proceso electoral del 2024, que comprenda que no le tiene que ir mal al de enfrente para que a mí me vaya bien, que comprenda cuál es el juego político para poder convertirse en una verdadera opción para los mexicanos y las mexicanas. Estamos ante una oportunidad en muchos sentidos, pero sobre todo estamos ante un proceso electoral que cuando concluya nos dejará de verdad un mensaje que no podemos desoír, un mensaje en donde las cosas jamás volverán a ser igual. Ojalá que sean siempre para mejorar, pero jamás serán iguales que en otras ocasiones. Y que si la oposición no logra entenderlo, bueno, estamos entonces ante un escenario en donde
estos partidos van a desaparecer con todo y los militantes que tengan adentro, porque insisto, muchos de estos militantes pues ya se dedicaron solamente a buscar su hueso, ¿no? Ya están seguros en las listas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y lo demás, ellos realmente aunque hagan pirotecnia, griten, chiflen y demás, no les interesa. A ellos les interesa seguir saqueando precisamente la nación y es ahí donde los partidos de oposición y el PRD está fuera, pero y el PRI también. El caso concreto del PAN y Movimiento Ciudadano tendrán que empezar a jugar un papel, un rol más importante, sin duda alguna, si quieren consolidarse como esa oposición tan necesaria, tan importante para hablar de un proceso real de democratización. No podemos dejar de lado, por supuesto, también, y esto es muy importante señalarlo, porque ya hablamos de empresarios, ya hablamos de intelectuales, ya hablamos de líderes partidistas, y para concluir, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Hoy, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva se comportó de una manera muy agresiva, muy grosera con Arturo Saldívar cuando éste denunció que Xóchitl Gálvez y su equipo utilizaban guerra sucia y utilizaban esta acusación de que Sheinbaum iba a cerrar iglesias y demás. Y decía Ciro, no, esa es una acusación de WhatsApp y yo estoy seguro que se le están haciendo a Xóchitl. Por favor, ¿no? Gómez Leiva no es un niño, por supuesto. Tiene muchos años, tiene muchas coberturas y ha estado muy cerca del poder para saber perfectamente que ese tipo de campañas las instrumentalizan no ciudadanos, no, grupos ligados, ajá, a el PAN y al PRI. Como ha quedado demostrado, como lo ha demostrado Juan Gómez, como lo ha demostrado Rodrigo Torres, como lo ha demostrado Rodrigo Gutiérrez, personajes periodistas jóvenes que se han metido de lleno a saber quiénes pagan qué en ese tipo de anuncios para WhatsApp, llamadas telefónicas y demás, y siempre terminan sus investigaciones con el Partido Acción Nacional. Entonces, pensar que el PAN no tiene que ver en ello y el PAN, que es el partido de Xochitl, pues es inocente. Además, es una falacia cuando nos dicen, no, es que el equipo de Xochitl no es, o sea, es gente cercana entonces a ellos, como Lili Telles, como Fox, quienes sí forman parte de uno u otro del equipo de Xochitl, pero quieren ser tan políticamente correctos y tan pulcros en las definiciones que lo único que demuestran es que son unos alcahuetes a estos grupos que durante años los han mantenido, los han tenido en esos lugares de preponderancia y que con una nueva derrota y sobre todo la forma en cómo se pierde, mucha gente perdió, pero perdió más que una elección, perdió su dignidad, tanto en los medios de comunicación como en la política, ¿no? Por supuesto, y la candidata Xóchitl Gálvez, porque se puede perder de muchas formas, pero como lo está haciendo Gálvez, es verdaderamente deplorable. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenos su like, déjenos su comentario, compartan este video, activen notificaciones de YouTube, activen la campanita. Si hay chance, super chat, super gracias. Únanse al canal. Les reitero, échenle like, compártanlo para que sigamos creciendo junto con ustedes, que son la mejor comunidad de YouTube. Gracias y nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.